Anteriormente, en el resumen número 1, hablábamos acerca del día domingo como el día del Señor. En el capítulo número 2 hablábamos del día del domingo como el día de Cristo. Y en este capítulo número 3 hablaremos sobre el Dies Ecclesiae, es decir, el día de la iglesia. Y para esto recalcaremos la importancia del domingo y la Eucaristía en la vida de la iglesia. Vamos a destacar puntos más importantes. El primero es que la presencia de Jesucristo resucitado. ¿Y por qué es tan importante la presencia de Jesucristo resucitado en el día del domingo, en el día de la Eucaristía en la vida de la iglesia? Porque no solo recuerda la resurrección de Cristo, sino que es una celebración de su presencia viva en la comunidad de todos nosotros los creyentes. La asamblea eucarística es fundamental para expresar la identidad de la iglesia en el cuerpo místico de Cristo. Ese es el primer punto. Es muy importante la Eucaristía en la vida de la iglesia porque, primero, nos recuerda la presencia de Cristo. Segundo, porque la Eucaristía es la fuente de la vida de la iglesia. ¿Y cómo puede ser la fuente de la vida de la iglesia? Yo le cuento. Porque la Eucaristía es lo que nos nutre como iglesia, ¿verdad? Es lo que nos modela como iglesia. Es donde todos nosotros los fieles nos unimos en un solo cuerpo a través del sacramento del cuerpo de sangre de Cristo, es decir, a través de la Eucaristía. Pero no solo eso, la Eucaristía es el viático que nosotros llevamos cuando vamos hacia la vida eterna, es decir, después de nuestra muerte, en nuestro proceso para llegar a la vida eterna, todas esas Eucaristías, todas esas misas a las que acudimos, nos van a servir de fuerza, de alimento para poder llegar a nuestro destino, que es la vida eterna. Ahora bien, el tercer punto, ¿sí?, es la celebración dominical. Y la celebración dominical es un momento muy importante y crucial donde nosotros los cristianos revivimos la experiencia de los apóstoles con Jesucristo resucitado. En este encuentro se manifiesta la participación activa de la comunidad en la liturgia, especialmente en la Eucaristía. Ahora bien, el cuarto punto es la dimensión comunitaria. ¿Por qué es importante la dimensión comunitaria? Porque miren, la iglesia, el domingo como día de la iglesia es un lugar donde nos unimos todos y privilegiadamente para manifestarnos sacramentalmente en la unidad de Cristo. Y es importante que las familias participen juntas de la misa, como unidad familiar y como unidad con Cristo. Ahora bien, la educación de la fe. En este punto, el número 5, déjeme contarle que es una responsabilidad muy grande de los padres hacia los hijos. Enseñarles la importancia de ir a la misa el día domingo, ¿verdad? Así como también el papel importante que ocupamos todas las personas que transmitimos la fe católica hacia las demás personas. En este caso yo le estoy transmitiendo la importancia de la iglesia en el día domingo. Le acabo de decir que es importante porque ahí recordamos al Jesús resucitado, porque ahí recordamos la experiencia que han tenido los apóstoles con Jesús resucitado. Y también estoy contando yo que es importante la iglesia y es importante en la vida familiar que le enseñamos a los chicos por qué hay que ir a misa el día domingo, y es importante que nosotros los que tratamos de educar en la fe le recordemos a usted que hay que ir a misa el día domingo. ¿Y por qué razón? Miren, porque la esperanza y la escatología están unidas en el domingo, porque es el día de la esperanza cristiana, porque anticipa el banquete escatológico, es decir, todos nos reunimos en la espera de la gloriosa venida de Cristo, reflejando el carácter peregrino de la iglesia. Es decir, venimos de la creación y volvemos al origen para tener una vida eterna. Por eso tenemos esa esperanza que la recordamos el día domingo a través de la resurrección de Jesús. Ahora, la mesa de la palabra.
La mesa de la palabra en la asamblea dominical incluye, primero, la liturgia de la palabra, ¿verdad? Que es cuando leemos el principio de la misa, se lee la palabra revelada, y la liturgia eucarística, que ahí es donde sucede la transustanciación de Jesús en la Eucaristía, que están interconectadas. ¿Por qué razón? Porque se enfatiza en la necesidad de preparar adecuadamente la proclamación de la palabra de Dios, para fomentar un mayor aprecio a la Sagrada Escritura. Cierro con esto. El diálogo entre Dios y su pueblo. Nosotros su pueblo, usted su pueblo. La proclamación de la palabra en la liturgia es vista como el diálogo entre Dios y su pueblo. Es decir, cuando nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, estamos atentos a lo que está narrando el lector, y en ese momento podemos tener una conexión con Dios a través de su palabra, donde se renovamos las promesas bautismales y al mismo tiempo se nos invita a la conversión continua. Estos puntos, amado hermano, resaltan la importancia del domingo y la Eucaristía en la vida comunitaria y espiritual de la Iglesia, promoviendo así la unidad y la educación en la fe y la esperanza en la venida de Cristo. Si a usted le ha parecido este video interesante y ha aprendido por qué el domingo es el día de la Iglesia, la Ecclesiae, por favor compártala con más hermanos, para que ellos puedan también saber por qué el domingo también es el día de la Iglesia. En resúmenes anteriores, recuérdense que hablamos porque el domingo es el día del Señor, porque el domingo es el día de Cristo, y ahora vamos a aprender por qué el domingo es el día de la Iglesia. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.